Hola buscadores, hoy os quiero presentar un pequeño estudio que se hizo con personas mayores. Cómo el Reiki ayuda a una persona mayor. Las personas mayores las podemos ayudar de muchas maneras. La acompañamos, le hacemos los mandados, hacemos las tareas de su casa, los sacamos a pasear, a que les dé el sol, le acompañamos al médico, miramos que se esté tomando la medicación bien y todo tipo de cariño. Pero además, los que practicamos Reiki podemos ayudarles de una forma más profunda, con sus dolores, con sus dolencias. Porque este colectivo de personas mayores, de nuestros ancianos, nuestros abuelos, nuestras abuelas, son personas más débiles, con más patologías y por consiguiente con más dolores. El Reiki siempre les va a aportar a nuestros mayores más energía, mejor calidad de vida, mejor sueño, menos dolor, menos soledad y más contacto con un ser querido. Empezamos. Bienvenidos al canal de Octavio Sensei. Reiki, registros akáshicos, método Soma y mucho más. El estudio se llama Beneficio del Reiki en la población de edad avanzada con dolor crónico. Este estudio ha sido hecho por dos estudiantes de doctorado, otra estudiante de máster y una enfermera residente de varias universidades de Brasil. Con este estudio querían identificar y analizar los beneficios experimentados cuando se le da Reiki a una persona anciana con dolor crónico no oncológico, no producido por el cáncer. Los datos fueron recogidos entre julio y agosto de 2012. Se presentó este trabajo en junio de 2013 y se publicó en enero de 2014. Este pequeño estudio brasileño concluyó que la práctica terapéutica mejora significativamente las quejas de dolor crónico, además de contribuir con el equilibrio de las necesidades físicas, mentales, emocionales y espirituales de las personas mayores. En la introducción de este estudio explica que el Reiki aumenta la energía vital y fortalece el sistema inmunológico, que es un método que tiene un carácter preventivo y armonizador y que ayuda muchísimo con la ansiedad, con el dolor, con el estrés, con la depresión, con el insomnio, con el miedo, con la inseguridad, con el pánico, así como ayuda al fortalecimiento de los órganos, los tejidos, los sistemas, cuidando a la persona de una forma integral. Se define como dolor crónico al dolor que se mantiene durante un periodo mayor a 6 meses y explica que las personas mayores se vuelven más susceptibles a desarrollar dolor crónico ya que están más expuestas a traumas, infecciones, enfermedades crónico-degenerativas responsables de este tipo de dolor. Sigue explicando que alrededor del 85% de las personas mayores de 65 años tienen al menos un problema de salud que predispone al dolor. En los individuos mayores, entre el 32 y el 34% tienen un dolor relativamente frecuente. Del 20 al 25% suele ser un dolor ocasional. Luego también existe un dolor agudo en un 6 o un 7%. Y un dolor crónico en este colectivo de personas mayores entre un 48 y un 55%. Y en este contexto se piensa que la práctica del Reiki como terapia complementaria puede contribuir como método de cuidado basado en la prevención, alivio de síntomas y para la curación de dolores crónicos. Luego pasa a hablar de que el Ministerio de Salud de Brasil creó la Política Nacional de Prácticas Integrativas y Complementarias, por lo que se fomenta mucho la medicina tradicional china, la acupuntura, la homeopatía, la fitoterapia, la medicina antroposófica, el termalismo y
la crenoterapia, etcétera, etcétera. Así que de este modo dicen, ¿y por qué no el Reiki? El Reiki también puede ayudar. Comentan un par de estudios, uno hecho en Inglaterra, sobre la medición de la frecuencia cardíaca, el tono cardíaco vagal, la presión arterial, la sensibilidad cardíaco al barorreflejo y la actividad respiratoria. Y los resultados indicaban claramente que la frecuencia cardíaca y la presión arterial diastólica disminuyeron significativamente en el grupo de Reiki en comparación con los grupos de control y el grupo placebo, lo que indica que el tratamiento con Reiki tiene un efecto sobre el sistema nervioso autónomo. Comenta también por encima otro estudio que se hizo en un centro de oncología médica, donde se mostró que con Reiki se disminuía más del 50% del sufrimiento caracterizado por ansiedad, depresión, dolor y fatiga. Los voluntarios reportaron que les gustaría continuar utilizando Reiki, ya que obtuvieron relajación y sintieron mucho bienestar. Se comenta que tras la lectura de publicaciones de investigaciones sobre Reiki y el propio trabajo experimental de ellas mismas de forma particular, donde eran testigos del aumento de bienestar, reducción del estrés e incluso el alivio del dolor agudo y crónico, les motivó para realizar su propio estudio. Un estudio cuyo objetivo es la investigación de identificar y analizar los beneficios experimentados por personas mayores con dolor crónico no oncológico después de la aplicación de Reiki. Metodología. Ya he dicho, se trata de un estudio con 10 personas mayores. Deben de tener dolor crónico no oncológico, deben de tener más de 60 años, deben de saber leer y escribir y comprometerse a participar voluntariamente en 5 sesiones de Reiki y además responder a una entrevista. A cada uno de ellos se le hace una entrevista previa. Después, durante 5 días consecutivos, se le da 1 hora de Reiki y después de esos 5 días consecutivos se le vuelve a hacer otra entrevista. En la sesión de Reiki se utilizan 14 posiciones de manos. A todos se le hacen las mismas posiciones. Y esto para mí es un error. Veo que cuando se le hace a todos las mismas posiciones de manos y el mismo tiempo en cada posición, lo veo poco eficaz. Sería muchísimo más efectivo si escuchamos su cuerpo, escuchamos la solicitud de su cuerpo a trabajar. En un anciano puede ser más tiempo en la cabeza, a otro anciano más tiempo en su hígado, a otro más tiempo en sus rodillas, a otro más tiempo en su espalda. Cada persona es diferente y cada persona, su cuerpo va a tener diferentes grados de deficiencia energética en sus diferentes partes del cuerpo. Por tanto, no podemos tratar a todas las personas por igual. Para mí es de novatos tratar a las personas a las que les damos Reiki así. Pero bueno, entiendo también que es un estudio y que quieren uniformar, hacer a todos exactamente lo mismo, para luego ver los resultados. Es siempre presente que si personalizamos el tratamiento a cada persona en concreto, nuestros resultados van a ser aún mejores. Y después de este inciso sigo explicando que para comprobar la intensidad del dolor se utilizó una escala verbal, porque está claro que cada persona tiene un umbral de dolor. Y cada paciente tuvo que cuantificar su experiencia dolorosa, utilizando frases que representan diferentes intensidades de dolor, como ningún dolor, dolor leve, dolor moderado, dolor intenso, dolor insoportable y el peor dolor del mundo. En la entrevista se usaron preguntas cerradas y preguntas abiertas, características sociodemográficas en las preguntas cerradas. En las abiertas se hablaba más sobre qué le había parecido el Reiki, cómo se sentía y demás. Todas las entrevistas fueron grabadas en audio para posteriormente
escucharlas, estudiar cada palabra, estudiar cada expresión significativa. Y todo fue tratado legalmente, estrictamente. El proyecto fue registrado en una oficina de proyectos de la Universidad Federal de Santa María. La propuesta de investigación fue aprobada por un comité de ética en investigación de dicha universidad y se observaron todo tipo de directrices y normativas que tiene el Ministerio de Salud de Brasil para los procesos de investigación que involucran a seres humanos. Vamos a ver ahora los resultados y la discusión. De las 10 personas mayores, 5 eran hombres y 5 eran mujeres. 6 entre 60 y 70 años y 4 entre 70 y 80 años. Una persona que tenía un dolor insoportable, después de las sesiones se le convirtió en leve. 2 personas que tenían un dolor fuerte, se le volvió un dolor leve. Otra persona que tenía un dolor fuerte, se le quitó por completo. Y otra persona que tenía un dolor fuerte, continuó con su dolor fuerte. Y se piensa que pudiera afectar unas sesiones de fisioterapia que estaba recibiendo. A quienes tenían el dolor moderado, 4 de ellos se le transformó en un dolor leve y otro en ningún dolor. Siguiente, para mí el resultado está claro. Con Reiki siempre la gente gana. Me acuerdo que nuestra asociación iba a dar Reiki de forma voluntaria a una residencia de mayores y nos echaron de allí porque el Reiki no era científico. Y nadie le preguntó a los ancianos: oye, ¿esto alivia el dolor? ¿Esto os gusta? ¿Os da bienestar? Cosas que pasan. La mayoría de ellos tuvieron una mejora significativa del dolor crónico desde prácticamente la segunda sesión. Después de completar las 5 sesiones de Reiki, los sujetos demostraron verbalmente alivio del dolor, un buen patrón de sueño, ejecución fluida de las tareas del día a día, mejora en los niveles de estrés y ansiedad, cambio en los procesos de pensamiento y buen estado de ánimo. Importante, todos los encuestados manifestaron que recomendarían el Reiki a otros sujetos por el bienestar que sintieron y volverían a recibirlo si tuvieran la oportunidad. Otra observación es que al final de cada sesión la apariencia de los sujetos era de serenidad, observada por la calma y la tranquilidad que mostraban. Por los resultados obtenidos se sugiere que el Reiki produce cambios psicofisiológicos en los adultos mayores congruentes con una reducción significativa del estrés y del dolor. Os paso a leer la conclusión. En general, después de recibir Reiki, los participantes del estudio relataron una activación de su energía. Refirieron que provocó el alivio de su dolor al mismo tiempo que promovió la relajación corporal y disminuyó la ansiedad. En conclusión, después de 5 sesiones de Reiki, se percibió una mejoría significativa en las quejas de dolor crónico a través de los relatos de los sujetos, además de la contribución a un equilibrio en las necesidades mentales, emocionales, espirituales y físicas de cada uno. Al interactuar con la población y con los pacientes, el papel de la enfermera es ofrecer alternativas para complementar el tratamiento, que esté al alcance del público objetivo, promoviendo la prevención de enfermedades y la promoción de la salud, con el objetivo de brindar un cuidado holístico de forma natural y respetando las creencias, valores, la realidad local de la población y la individualidad de cada ser humano. El uso de prácticas complementarias de salud es un medio para demostrar autonomía profesional en todas las formas de actuación, permitiendo la agregación de conocimientos sobre las situaciones culturales, económicas, biopsicosociales en las que se encuentra el cuidado del sujeto. Cuando se trata del tratamiento de personas mayores, las prácticas complementarias pueden garantizar una mayor interacción social y una mejora de la autoestima, estímulo en la realización de actividades cotidianas
Aspectos que en el contexto de la vida de estos sujetos se olvidan la mayor parte del tiempo. A mí no me tiene que convencer nadie para demostrarme que el Reiki funciona. Pero hay muchas personas que sí, que necesitan de estos estudios, comprobarlos una y otra vez. Realmente esto no parece un estudio, parece una anécdota, pues son solamente 10 personas. Pero realmente es muy difícil, sin recursos, hacer estudios mayores. Y los estudios mayores van a decir lo mismo que los estudios menores. El Reiki funciona. El Reiki mejora la calidad de vida, atenúa los dolores o los quita por completo. De este modo, intento fomentar la motivación a seguir practicando Reiki a todo el mundo, nuestros mayores sobre todo, que son personas más vulnerables y más débiles. Pero todos necesitamos Reiki alguna vez. Siempre hay dolores, siempre hay lesiones, siempre hay enfermedad. Vamos a cuidarnos y a cuidar de los demás. Gracias, gracias y gracias.